Saludarles. En este nuevo video de contabilidad de sociedades analizaremos los temas de superávit, dividendos y la parte práctica, el pago de dividendos. El superávit podemos decir rápidamente que se trata de una prolongación del valor del capital. Es aquel monto que excede al valor nominal de las acciones. ¿Y de qué se deriva este superávit o este excedente en el monto del valor de las acciones? Puede deberse principalmente a pagos que se realicen relacionados con el capital, es decir, la primera fuente sería el capital y por otra parte las operaciones o las ganancias que se obtengan en las operaciones. En lo que se refiere a lo que se origina en el capital se le denomina superávit pagado y principalmente se debe a aquellos pagos que realizan los propietarios en exceso al valor nominal. Por ejemplo, las primas o el valor que se paga sobre una acción superior a su valor nominal. También se puede originar por otros aportes o donaciones que realicen los propietarios. Por el lado del superávit originado de operaciones, como su propio nombre lo indica, se deriva de las utilidades del desempeño que ha tenido la empresa. A este tipo de superávit se le denomina superávit ganado. Recordemos, lo que se origina del capital, los pagos de los socios, se conoce como superávit pagado. A lo que se origina de las utilidades como superávit ganado. Y lo conocemos normalmente, se genera el rendimiento de una empresa y eso se registra en utilidades y posteriormente, cuando iniciamos el nuevo periodo fiscal, en utilidades acumuladas o en utilidades retenidas. De este tipo, de esta utilidad también se pueden generar dentro de esta sección de superávit, dentro de la sección del patrimonio, tenemos las reservas. En Guatemala se genera, de acuerdo al Código de Comercio, toda sociedad debe de separar una parte para la reserva legal consistente en el 5% sobre la utilidad neta. Esto se reserva en una cuenta que se conoce como reserva legal y forma parte del patrimonio. En un momento dado pudiéramos consultarnos, ¿tiene límite esa reserva legal? De acuerdo al Código de Comercio en Guatemala, cuando esta reserva legal excede al 15% del capital pagado del ejercicio anterior, puede capitalizarse. También se tienen otro tipo de reservas que acuerden en Asamblea General, como lo puede ser una reserva para contingencias laborales, una reserva para otro tipo de eventualidades. Entonces, a continuación veremos el pago de dividendos. Esas utilidades acumuladas de años anteriores, en asamblea puede acordarse el pago de dividendos, es decir, esa utilidad que reciben los accionistas. Recordemos que pueden haber dos tipos de acciones. Las acciones, los accionistas preferentes y los accionistas ordinarios. Los accionistas preferentes de voto limitado generalmente reciben un dividendo fijo. Y los accionistas ordinarios, pues va a depender del porcentaje que se decrete en las asambleas. Pero adicionalmente existen acciones preferentes con participación, es decir, que aparte de su dividendo preferente fijo, tienen participación en ese dividendo ordinario que se reparte. A continuación veremos un caso de un decretamiento de dividendos que se va a pagar a través de diferentes medios de pago. Vamos a ver cómo se determinan las acciones en circulación, cómo se establece el dividendo a pagar para cada tipo de acciones, así como la contabilización de ese decretamiento de dividendos y el pago de los mismos. A continuación, veamos esa parte práctica. La parte práctica vamos a comenzar recordando la elaboración de esa sección de patrimonio. La información que tenemos es la siguiente. Una empresa con un capital autorizado de 3.200 acciones preferentes y acciones ordinarias 6.100. Vamos a considerar, por favor, en el enunciado no un 10%, no un 7%, sino un 10% de dividendo preferente. De estas acciones autorizadas, que representa el máximo que una empresa puede emitir,
se suscribieron y se pagaron al 100%, es decir, vamos a simplificar el modelo. Todo lo que está suscrito está 100% pagado. Se suscribieron 1.700 acciones preferentes y se suscribieron 3.100 acciones ordinarias. Con esta información ya podemos determinar lo que no está suscrito y cuál va a ser la cantidad de acciones no suscritas. De las preferentes tenemos 3.200 acciones preferentes, se están suscribiendo 1.700, tendríamos 3.200 menos 1.700, 1.000 acciones no suscritas. En cuanto a las acciones ordinarias, tenemos un total autorizado de 6.100. De esas se suscribieron 3.100, lo que nos da unas acciones ordinarias no suscritas de 3.000. 6.100 menos 3.100. Con esa información ya podemos elaborar y repasar lo que es la sección de patrimonio. Vamos a considerar y vamos a iniciar con el total autorizado. Como lo revisamos en nuestro enunciado, lo vamos a dejar ahí a la par. Tenemos 3.200 acciones preferentes a un 10% de pago de dividendo fijo, 150 cada uno, y 6.100 acciones ordinarias. Si hacemos la multiplicación, 3.200 por 150 nos da 480.000 y 6.100 por 150, 915.000. Ahí tenemos la primera parte de nuestra sección de patrimonio, el capital autorizado. Para determinar el capital suscrito, pues le vamos a restar el capital no suscrito para llevar un orden lógico en esta integración de la sección de patrimonio. El capital no suscrito ya lo habíamos determinado en nuestro cuadro anterior y habíamos establecido que eran 1.500 acciones preferentes y 3.000 acciones ordinarias. Es lo que colocamos aquí. Luego tenemos ya esa segunda sección, ese segundo apartado, capital no suscrito. Y en este caso no pagado también. 1.500 acciones preferentes y 3.000 acciones ordinarias. Que multiplicado por 150, 1.500 por 150 nos da 225.000 y 300 acciones multiplicado por 150 nos da 450.000. Al sumar estos dos subtotales tendríamos que el capital no suscrito es de 675.000. Y aquí ya va tomando forma esta nuestra sección. Capital autorizado menos el capital no suscrito nos da un monto de 720.000. Tenemos que tener nuestra integración también. ¿Cuántas acciones preferentes y cuántas acciones ordinarias? Y eso lo teníamos en nuestro enunciado. Aquí lo podemos repasar. 1.700 acciones preferentes y 3.100 acciones ordinarias. Podemos ver la lógica y el orden, la estructura que llevamos en esta sección de patrimonio. 1.700 acciones preferentes por 150, 255.000 y 3.100 acciones ordinarias por 150, 465.000, que si lo sumamos nos va a dar 720.000, igual que el subtotal que habíamos sacado previamente, que lo tenemos aquí, 720.000. Entonces estamos ante un capital suscrito y pagado. Si tuviéramos el escenario que no todo el capital suscrito estuviera pagado, tendríamos que determinar en este momento cuál es el capital no pagado. Sería la siguiente sección. Capital suscrito menos capital no pagado nos daría el capital pagado. Aquí, como les comentaba, se abrevió esa parte, todo está pagado. Entonces pudiéramos decir hasta acá que ese es el total de acciones que estaban suscritas y pagadas y en circulación, los 720.000. Sin embargo, hay empresas como esta que recompran sus acciones y las mantienen en tesorería. Una de las causas para recomprar esas acciones y tenerlas en tesorería puede ser reducir la cantidad de acciones de la empresa que están en circulación con el propósito de que esas acciones que quedan en circulación pueda incrementarse el valor. Como lo podemos ver también, el efecto que tienen las acciones en tesorería en la sección de patrimonio es que van a reducir el valor de esa sección porque estamos retirando acciones pagadas del mercado. Como podemos observar, no vamos a reducir ni el capital autorizado, eso no podemos reducirlo, es el máximo que podemos emitir, ni tampoco estamos reduciendo el capital suscrito y pagado. Lo que estamos haciendo es
recomprando temporalmente esas acciones y posteriormente poderlas vender y hasta con una prima sobre esa venta de acciones en tesorería. Entonces, como hay acciones en tesorería, ese capital suscrito y pagado que estaba en circulación, le vamos a restar esas acciones que estamos retirando de circulación. En este caso, para nuestro ejercicio son 200 acciones preferentes y 100 acciones ordinarias las que están en circulación, que nos suman 30,000, en este caso 200 por 150, 30,000 preferentes y 100 por 150, 15,000 ordinarias, para que nos dé un total de 45,000, valor nominal de lo que está en tesorería. Como podemos ver entonces, los 720,000 que está suscrito y pagado, le vamos a restar los 45,000 que retiramos de circulación para tener 675,000 quetzales de acciones en circulación. ¿Y cómo están integrados? Si tenemos que habíamos suscrito y pagado 1,700 preferentes y tenemos 200 en tesorería, la resta 1,700 menos 200 nos daría 1,500 acciones preferentes, ahora sí, en circulación. No pueden subrayar. Esas son las acciones que están en circulación y sobre las cuales vamos a pagar dividendos. O sea, esta determinación de las acciones en circulación es importante para establecer, como lo vimos en el video del valor de las acciones en libros, es importante, y en este caso para saber el monto sobre el cual podríamos pagar dividendos. Les digo podríamos porque el proceso es, se decretan dividendos, luego se deja un tiempo para que los accionistas demuestren esa propiedad que tienen sobre las acciones y luego se va a establecer esa cantidad o a quienes se les van a pagar esos dividendos. En este caso vamos a suponer que todos demostraron la propiedad de las acciones y que les vamos a pagar a todos los dividendos. Con las acciones ordinarias teníamos 3,100 acciones ordinarias. Estamos retirando de circulación, tenemos en tesorería 100, por lo que tenemos 3,000 acciones ordinarias. Luego, aquí ya tendríamos un valor de superávit y reservas. Este superávit y reservas está integrado para este caso por la reserva legal que platicábamos en Guatemala. Se va acumulando con el 5% de las utilidades de cada ejercicio. Tenemos una reserva para eventualidades, un superávit pagado, que esto pudo haber sido un pago de una prima sobre acciones, por ejemplo, y las ganancias no distribuidas, que es la acumulación de las utilidades de ejercicios anteriores. O sea, este es el repaso de la sección de patrimonio. Ahora veamos el pago de dividendos. Para el efecto, nos proporcionan la siguiente información. Se decretan dividendos. Se autoriza el pago de dividendos ordinarios del 10%. Estamos ante una empresa que las acciones preferentes tienen participación. Es decir, que este 10% de dividendo ordinario se va a pagar tanto a las acciones ordinarias como a las acciones preferentes en circulación. Y por aparte tenemos que se autorizó el pago de los dividendos preferentes, recordemos el 10% y que tenía 2 años de retraso. La forma en que vamos a pagar los dividendos acordada por la asamblea es la siguiente. Se van a cancelar en efectivo los dividendos ordinarios. En cuanto a los dividendos preferentes, se va a cancelar con las acciones preferentes que están en tesorería, es decir, llegó el momento en que vamos a volver a sacar a circulación esas acciones en tesorería y adicionalmente la diferencia la vamos a cancelar igual con nuevas acciones en tesorería. Es decir, en resumen, dividendo ordinario lo vamos a cancelar en efectivo. El dividendo preferente con acciones preferentes, las que están en tesorería y nuevas acciones preferentes. Entonces veamos, primero determinemos el monto de las acciones en circulación. Ya lo habíamos establecido. Sin embargo, repasemos. Vamos a tomar las acciones suscritas y pagadas, ordinarias y preferentes. Vamos a nuestra sección de patrimonio y aquí tenemos acciones, capital suscrito y pagado, está integrado por 1,700 acciones preferentes y 3,100 ordinarias. Y de una vez llevémonos la información, 200 acciones preferentes están en tesorería y 100 acciones ordinarias. 1,700 preferentes y 3,100 ordinarias en circulación. Entonces veamos, capital suscrito y pagado, 1,700 acciones preferentes y 3,100 acciones ordinarias.
Eso es lo que está suscrito y pagado. Menos las acciones en tesorería, 200 acciones preferentes y 100 acciones ordinarias, lo que nos daría en circulación 1.500 acciones preferentes y 3.000 acciones ordinarias. Ya con esta información vamos a calcular los dividendos que va a cancelar la empresa. Cálculo de los dividendos, vamos a hacer una pequeña tablita en la cual vamos a separar los dividendos preferentes de los dividendos ordinarios. Veamos, dividendos preferentes de las acciones preferentes. Tenemos que están en circulación 1.500 acciones. Entonces nos quedaría una fórmula 1.500 por el valor individual de cada acción, que son 150 quetzales, por el 0.10 o el 10% de dividendo que se declaró por los 2 años de retraso. Vamos a dejar aquí esta fórmula para que se pueda observar y calculémosla aquí en esta columna. Más 1.500 por 150 por 0.10 por 2. Entonces tendríamos un valor de dividendos preferentes de 45,000. Ahora veamos el dividendo ordinario, que para este ejercicio se indicó que se había decretado un dividendo ordinario del 10%. Entonces tendríamos que hacer la misma fórmula similar para el dividendo ordinario de los accionistas preferentes, solo que en este caso no aplica el retraso, sino que nos quedaría 1.500 acciones preferentes por 150 por el 0.10 de dividendo ordinario declarado. Vamos a calcularlo aquí, más 1.500 por 150 por 0.10. Tendríamos un monto de 22.500 de dividendo ordinario. Luego tenemos una columna para los accionistas ordinarios. ¿Cuánto nos va a corresponder para los accionistas ordinarios? Tenemos 3.000 acciones en circulación. Entonces nos quedarían 3.000 acciones en circulación multiplicado por 150, el valor de cada acción, por el 0.10 que fue declarado de dividendo ordinario. Entonces, en este caso tendríamos un monto de más 3.000 por 150 por 0.10 de 45,000 quetzales para el caso de dividendo ordinario a cargo de las acciones ordinarias. Veamos cuánto vamos a pagar en total de dividendos. Tenemos 45,000 por esta parte del dividendo preferente. Tenemos 22.500 de este ordinario y tenemos del dividendo ordinario también para las acciones ordinarias 45,000. Vamos a cancelar 112.500 quetzales en total de dividendos, de los cuales para las acciones preferentes corresponden 67.500 y para las acciones ordinarias 45,000. Ese es el cálculo de los dividendos declarados. 112.500 quetzales. Ahora veamos la forma de pago establecida en nuestro enunciado. Regresemos a nuestra forma de pago e indica: los dividendos ordinarios que se declararon se van a pagar en efectivo. Los dividendos preferentes, ese 0.10 fijo, 2 años de atraso, se va a pagar con las acciones en tesorería preferentes, y si hay un faltante aún de pago, lo vamos a cancelar emitiendo más acciones preferentes. En ese sentido, entonces, veamos cuánto se va a cancelar en efectivo. El dividendo ordinario estaría compuesto, veamos acá, el dividendo ordinario lo vamos a cancelar en efectivo. Vamos a hacer esta pequeña tablita que nos va a servir como un papel de trabajo. El dividendo ordinario va a ser los 22.500 que vamos a cancelar a las acciones preferentes, más lo que se va a cancelar a las acciones ordinarias. En total, el dividendo ordinario decretado del 10%, acciones ordinarias y acciones preferentes por tener participación, es de 67.500. Lo vamos a cancelar en efectivo. El dividendo preferente me indica que vamos a tomar las acciones preferentes que están en tesorería.
Veamos, regresemos a nuestro enunciado. ¿Cuáles son las acciones que están en tesorería, las preferentes? Y aquí tenemos en este apartado de acciones en tesorería que las acciones preferentes totalizan 30,000 quetzales. Jalamos los 30,000 y quiere decir que no nos alcanza. Vamos a cancelar la diferencia emitiendo acciones preferentes. Vamos a restarle a los 67,000 los 30,000 quetzales. Y ahí tendríamos entonces que el total del dividendo preferente, en este caso, vamos a corregir acá porque el dividendo preferente es el que tenemos aquí. Son 45,000 quetzales. Entonces tenemos en tesorería 30,000. Vamos a restarle a estos 45,000 de dividendo preferente, le vamos a restar los 30,000 quetzales que tenemos en tesorería. Entonces tendríamos que ese dividendo preferente de 45,000 va a ser cancelado con los 30,000 que están en tesorería y la diferencia entre 45,000 y 30,000 vamos a emitir nuevas acciones por 15,000 quetzales. Con esta información ya podemos contabilizar esos eventos que conllevan el pago de dividendos. Primero tenemos esa declaratoria de los dividendos a pagar. En ese caso, vamos a rebajar la cuenta utilidades acumuladas o utilidades de ejercicios anteriores. Vamos a tomar esa parte que se decretó y lo vamos a registrar como un pasivo, dividendos por pagar. Entonces tendríamos la partida número 1 en la fecha en que se decretaron esos dividendos, que como vimos aquí, el total de los dividendos es por 112,500 quetzales. Entonces vamos a tomar esos 112,500, vamos a hacerle un débito. ¿A qué cuenta? Veamos nuestro balance en nuestra sección de patrimonio. Aquí tenemos la cuenta ganancias no distribuidas. Esa cuenta de ganancias no distribuidas, la vamos a rebajar en 112,500. Entonces veamos. Ganancias no distribuidas. Ganancias. Recordemos que las cuentas de capital, su naturaleza es acreedora. Vamos a rebajarlo con un registro en el debe. ¿Y qué cuenta vamos a abonar? La cuenta de dividendos por pagar. Está surgiendo un pasivo, está surgiendo esa obligación que tiene la empresa de pagarle los dividendos a sus accionistas. Entonces, en este caso, por el mismo monto, 112,500, es una obligación, es una cuenta de pasivo, la incrementamos con un registro en el haber. El valor de los dividendos, dividendos a pagar. ¿Ok? La partida número 2. Ya vamos a ver esa forma de pago. ¿Cómo vamos a cancelar? Vamos a iniciar con esta parte. Como vimos que no nos alcanzan las acciones que están en tesorería, vamos a emitir esas nuevas acciones, esos 15,000 quetzales en acciones preferentes. Entonces aquí hicimos un pequeño cálculo, 15,000 quetzales y cada acción tiene un valor de 150, vamos a emitir 100 acciones preferentes. Entonces veamos, partida número 2, en la fecha que se vaya a realizar el pago, emitimos las acciones. Utilizamos la cuenta suscriptores de acciones preferentes. En muchos textos también utilizan directamente la cuenta accionistas preferentes. Vamos a registrarnos nosotros en la cuenta suscriptores de acciones preferentes. Se están suscribiendo las acciones, como les comento, muchos utilizan la cuenta de acciones preferentes. ¿Y qué cuenta vamos a rebajar? Vamos a rebajar la cuenta de acciones preferentes por suscribir. ¿Y por qué monto lo vamos a hacer? Por las acciones preferentes que vamos a emitir, que son 15,000 quetzales. Recordemos que en una apertura de una sociedad, ¿cuáles son nuestros registros contables? Por el capital autorizado, registramos en acciones por suscribir, ya sea acciones ordinarias por suscribir, acciones preferentes por suscribir a capital autorizado.
Cuando se emiten las acciones, rebajamos esa cuenta de acciones por suscribir y lo reconocemos en una cuenta de suscriptores de acciones. Y luego ya viene el pago. En este caso, entonces, va a ser 100 acciones. 100 acciones preferentes suscritas hoy. ¿De dónde sacamos que son 100? Ya vimos que es un valor de 15,000 quetzales. Dividido 150 nos da 100 acciones. Aquí están suscritas y en la siguiente partida, la partida número 3, ya vamos a cancelar. En primer lugar, como vamos a cancelar esa obligación, tenemos que rebajar la cuenta de dividendos por pagar. Recordemos que el monto total de la obligación son 112,500. ¿Cómo vamos a cancelarlo? De acuerdo al enunciado, todos los dividendos ordinarios, que son los que tenemos aquí, por un valor de 67,500, los vamos a pagar en efectivo. Quiere decir que vamos a rebajar nuestra cuenta caja y banco. Caja y bancos por el monto que vamos a cancelar en efectivo. Enseguida, como tenemos aquí nuestro papel de trabajo en este cuadro auxiliar, vamos a tomar las acciones en tesorería. Regresemos a nuestro balance y podemos ver y confirmar que aquí tenemos acciones en tesorería que son 200 acciones por un valor de 30,000 quetzales. Vamos a rebajar esas acciones en tesorería. Registrémoslo en el haber, acciones en tesorería, por un monto de 30,000 quetzales. Muchos pudieran preguntar si es que se recuerdan que la naturaleza de las cuentas del patrimonio es acreedora. ¿Por qué le estamos haciendo un registro en el haber? Todas las cuentas del patrimonio son de naturaleza acreedora. Sin embargo, existen cuentas como las de acciones en tesorería que van a rebajar ese valor del patrimonio. En un momento dado, la empresa recoge esas acciones que están en el mercado y cuál va a ser su registro. No vamos a rebajar las acciones pagadas. Tomamos esa cuenta que va a ir a rebajar el valor del patrimonio y como el valor del patrimonio, ese saldo es acreedor, registramos esta cuenta deudora como una cuenta regularizadora de ese saldo acreedor. Entonces tenemos acciones en tesorería en el debe y registramos la forma de pago. Rebajamos, en este caso, si se paga en efectivo, caja y banco. O sea, tendríamos acciones y tesorería, acciones en tesorería en el debe y vamos a rebajarlo de caja y bancos. Esto es cuando estamos recogiendo esas acciones en tesorería. En este momento estamos vendiendo esas acciones, entregándolas a nuevos accionistas a cambio de dividendos, en pago de dividendos. Entonces, por eso es que aquí tenemos el registro en el haber. Es una forma de pago y el resto, decía el enunciado, lo vamos a pagar con acciones nuevas, acciones preferentes, que aquí habíamos visto que es un valor de 15,000 y previamente estaba emitido. En este caso, entonces, vamos a rebajar la cuenta suscriptores en acciones porque estamos pagando, entregando esas acciones a suscriptores de acciones preferentes por un valor de 15,000 quetzales. Entonces aquí ya tendríamos nuestro cuadro de esta partida que estamos realizando. 112,500 rebajando dividendos por pagar y el total de los medios de pago con los que se cancelaron esos dividendos es efectivo, son acciones en tesorería y emitiendo nuevas acciones. 112,500. Valor pago de los dividendos decretados. Entonces, estas son las tres partidas. En la primera reconocemos los dividendos por pagar y rebajamos ganancias no distribuidas. En la segunda, como se va a hacer un pago con acciones nuevas, registramos suscriptores en acciones y rebajamos las acciones por suscribir. Y en la tercera partida, pues hacemos el pago, rebajamos dividendos por pagar, rebajamos caja y bancos por lo que se va a cancelar en efectivo, rebajamos acciones en tesorería y rebajamos la cuenta suscriptores en acciones porque estamos entregando esas nuevas acciones. Analicemos el impacto que tiene en la sección de patrimonio las tres partidas o la transacción que se registró, el pago de dividendos por medio de tres formas de pago.
Veamos. La sección o el apartado de capital autorizado no tiene ningún efecto, ya que tenemos ahí el máximo de acciones que la empresa puede emitir. Y luego, a este capital autorizado le vamos a restar el capital no suscrito y no pagado para tener el capital suscrito y pagado. Aquí sí tiene un efecto. Recordemos, se emitieron 100 acciones nuevas preferentes. Podemos ver aquí nuestro cuadro, nuevas acciones preferentes, 15,000 dividido 150 nos da 100. En ese sentido, entonces, estas acciones preferentes que son 1,500, rebajarían en 100, lo que nos daría, en lugar de 1,500, 1,400 acciones. Y en cuanto al valor nominal, tengo 225,000 menos 15 me daría 210,000. Pero verifiquémoslo, 1,400 por 150 nos va a dar 210,000. De esa cuenta es que ahora el capital suscrito y pagado suma 735,000. Pero aquí tengo que hacer un ajuste, porque ya no son 1,700 acciones preferentes, sino le vamos a sumar las 100 que se suscribieron, las que restamos en el apartado anterior. Entonces no son 1,700, sino van a ser 1,800 acciones. Entonces verifiquemos aquí, vamos a sumarle 15,000 quetzales, 255 más 15, 270, pero verifiquemos. 1,800 por 150, lo que nos da 270,000, que sumado a 465,000, me tendría que dar 735,000, y efectivamente, ese es el monto. ¿Qué pasa con las acciones en tesorería? Recordemos, entregamos estos 30,000 quetzales, entonces vamos a restarlos. Vamos a eliminar esas acciones en tesorería. Vamos a sumarle acá. Entonces tendríamos que acciones suscritas y pagadas 735,000. Ahora solo nos quedan 15,000 en acciones en tesorería ordinarias. Nos daría 720,000 quetzales que está en circulación. Pero aquí tendríamos que tener también el impacto. Acciones en circulación tendríamos 1,800 preferentes y ya no tenemos que restarle nada porque no tenemos en tesorería. Entonces tendríamos aquí 1,800 acciones preferentes y hagamos nuestra suma aquí. Más 1,800 por 150. De cada acción nos da 270,000, que sumado a 450,000 me da 720,000. Y por último, ¿qué impacto tiene en la sección de superávit y reservas? No tenemos movimiento en la reserva legal, ni en la reserva para eventualidades, ni en el superávit pagado, pero sí tenemos un impacto en las ganancias no distribuidas. Recordemos que de estos 220,000, le voy a restar, coloquémosle aquí, a 220,000, le vamos a restar el monto de los dividendos pagados, que si nos ubicamos en la parte de nuestro cuadro de apoyo, tenemos que el total de dividendos pagados fueron de 112,500. Y ahí tendríamos entonces el impacto que tiene en esta sección de patrimonio. Tendríamos ya un nuevo valor de superávit y reservas de 125,200, que sumado a los 720,000 nos da 845,200. Llegamos al final de este video, los invitamos a suscribirse para motivar y seguir creciendo. Compartámoslo para que este canal siga creciendo. Gracias por su atención.